misericordia que creaste todas las cosas. En este bloque de huellas vamos a abordar un tema cuyo título se puede relacionar inmediatamente con nuestra realidad actual, a pesar de que nosotros vamos a hablar del pasado de San Francisco. El título es Inseguridad, delitos. Tenemos la sensación de que esta es la época donde la inseguridad cobra mayor vigencia, la que vivimos ahora. Con Arturo lo que vamos a desgranar es qué características tenía, si es que existía, la inseguridad en el pasado de San Francisco. Arturo, nosotros hoy tenemos esa sensación de que este es el momento de la historia en que más inseguridad se vive. El pasado de San Francisco, desde los orígenes, registra episodios de inseguridad. ¿Hay actividad delictiva relevante en nuestro pasado? Sí. Bien podemos decir o cuestionar aquel dicho que dice todo tiempo pasado fue mejor. Sí, señor, con el cual yo en general no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Bien. O sea, ¿por qué? Porque si nos ponemos a hacer un análisis que no es el tema en este momento, vamos a ver que posiblemente el presente que tenemos es mejor que lo que fue el pasado. En muchas circunstancias, sumando cuestiones, ¿no? Y yo siempre insisto mucho con la cuestión aquella de la infraestructura de la ciudad. Sí, señor. Pero en el tema de seguridad pasa lo mismo. Nosotros tenemos que San Francisco fue fundada en septiembre de 1886. Sí, señor. Cuando se funda las tres colonias, San Francisco, Freire y Colonia Iturraspe, se nombra también al primer juez de paz que tuvimos aquí en San Francisco, que era Vicente Romero. Pero al poco tiempo, en el mes de octubre de 1886, el gobierno de la provincia de Córdoba funda también, o da origen también, a la colonia Luxardo. Sí, señor. Cuando ya eran 4 colonias juntas y el número de habitantes era importante, distribuido en todas esas colonias, en todo ese territorio que iba desde lo que es San Francisco hoy hasta Freire, Se hace necesaria la presencia del Estado. claro, era necesaria de alguna manera la presencia en la seguridad a través de lo que era una fuerza como de gendarmería de aquel momento, pero era una cuestión provincial. Entonces se nombra a un subcomisario de apellido Garris, con asiento en Luxardo. Primera autoridad policial de que tenemos Primera registro. autoridad, subcomisario Garris en Luxardo. Y que le llamaban el subcomisario del Monte de la Tigra, porque el Monte de la Tigra estaba en la zona de Luxardo. Y Luxardo era un poco equidistante con Freire, con la zona de San Francisco. Él contaba con una pequeña fuerza de gente a caballo que recorría un poco la colonia a modo de poner orden o de enterarse de algún incidente que podía ocurrir entre los colonos o los criollos que venían en muchas oportunidades a agredir a los colonos y darle parte también al juez de paz. Así es. Esa es la primera autoridad policial que nosotros tenemos. Y evidentemente la sola presencia indica que se hacía necesario, porque... Al mes de fundada la colonia. Claro. Al mes de fundada la colonia ya teníamos acá una fuerza chica de una gendarmería provincial, que era lo que... Inclusive vos lo que había. nos contaste en otras oportunidades, lo traigo a cuento, de que los colonos estaban armados. Claro. Para poder defenderse Exactamente. de eventuales ataques. Es más, vos nos contaste de la mujer de un colono importante aquí de Plaza San Francisco. Leonor Chenalino. Exacto, que era ella la que... La mujer de armas llevar, digamos. Claro. Es más, o sea, bueno, está en los relatos familiares cómo ella utilizaba el fusil, incluso como una cuestión no solamente así de defensa, sino también de prevención hacia el posible delincuente que llegaba a la casa, claro, porque en algunas veces
estos bandidos rurales que frecuentaban tanto la provincia de Santa Fe como la de Córdoba, tratando de robar ganado. Dinero generalmente no, porque el colono no tenía dinero en efectivo. No. Tenía mucho en mercadería, Claro. en animales, herramientas y estas cosas, pero el dinero efectivo no lo tenía en el lugar del campo y además invertía todo lo que tenía. Entonces ella, a veces cuando alguien venía a pedir o agua o una comida o cigarrillos, fósforo, una cosa así que ella podía darle, en los relatos familiares está que lo ataba de alguna manera en la punta del fusil y los apuntaba y ahí tenía que sacar Claro. el elemento. No era tampoco muy seguro porque le podían arrebatar el arma, pero se ve que era una persona de bastante carácter que hacía que únicamente tomen lo que pedían y se iban. No era tampoco una cosa de todos los días, por supuesto. Pero O sea que hubo tenemos ahí en los posiblemente orígenes casos. la inseguridad presente y algún atisbo de presencia del Estado para contenerla. Claro, esto se profundiza luego cuando ya va creciendo el pueblo y entonces ya dentro de San Francisco se instala lo que es la primera sede policial, que estaba aproximadamente en un sitio entre lo que actualmente es Boulevard 9 de Julio y el pasaje Champagnat. Ese era el sector donde estaba una repartición policial hasta que alrededor de 1910 se construye el edificio de la actual sede de la Departamental de Policía, que está desde entonces ahí. Ahí. Que no solamente era sede de la policía, sino de la jefatura política. Es decir, que estaba el jefe político designado por el gobernador de la provincia y que llega a trasladarse desde Villa Concepción del Tío a San Francisco alrededor del año 1914, cuando el jefe político era Iturraspe, era Carlos Iturraspe, hijo del fundador Bernardo Y Iturraspe. el jefe político tenía jurisdicción sobre la policía. Absolutamente. Era el jefe policial también. Era el jefe de policía. Respondían a Era él. un civil. Que manejaba la policía. Exactamente. Que manejaba la policía. Bien. De acuerdo a los intereses del gobierno. Exactamente. Después estaba el comisario de policía, que era el jefe del personal. Operativo. El jefe operativo. Ese era el comisario de policía. Y había un comisario de la ciudad y un comisario para el departamento. Pero todos respondían al jefe político. Bien, bien. Está claro. Bien. Entonces, fíjate vos que en los casos de inseguridad que ya se daban en este pueblo pequeño, ciudad ya en 1915, que en el año 16 trasciende como un primer robo importante a la familia Cabal Cuyen. Los Cabal Cuyen estaban emparentados con los Iturraspe. Claro, por supuesto. pero Cuyen era la Claro. esposa de Iturraspe. Claro, y estos eran familiares de la esposa de Iturraspe. En esta familia, en un descuido de ellos, porque salen, es exactamente la misma crónica que podemos tener el día de hoy, le robaron el gramófono, que era el tocadisco de la época, era el equipo de sonido de la época. De la época y tener era un gramófono en aquel momento era una consola de hoy. y en aquella época era un elemento muy importante. Muy valioso, que no tenían claro. algunos. Y con era de alta tecnología para la Por época. supuesto. Le roban el gramófono y una serie de elementos de la casa, que fue el primer robo importante que se da dentro del registra. pueblo, en una casa. Después, además, existía mucho la ratería, el robo en algunos comercios, en los campos, en fin. De esa manera se va fomentando de alguna manera el delito también aquí en San Francisco. Pero no estaba tan organizado, no era una cosa organizada, sino que eran generalmente mucha gente que estaba de paso en el pueblo. Bien. Teníamos mucho peón golondrina que venían Claro, que venía en las épocas de por las cosecha. Que venían por las cosechas. Y ahí en medio de eso podía venir algún ladrón. Claro. O sea, era gente que estaba de paso, entonces posiblemente no era el residente en la localidad, sino generalmente era el tipo que estaba de paso, que a lo mejor venía, robaba y se iba. Bien. Y Arturo, pregunto, ¿no? Precisamente, pero antes Sí. de la pregunta, precisamente por esto se hacían grandes advertencias y se pedía refuerzo policial en la localidad y en todas las localidades lo mismo, cuando venía la época de la cosecha. O sea, entre la prevención de esto, entonces, ¿en dónde se controlaba? En las fondas, en los boliches, en los sitios de reunión donde esta gente en algún momento iba a gastar el dinero que ganaba Claro, la cosecha. claro, exactamente. Ahí es donde se controla. ¿Por qué? Porque no solamente estaba también el robo, sino la riña posterior, ¿no? Entre los que eran peones criollos y los que eran peones gringos. Ujú. Había una rivalidad. Había una rivalidad, una y pica. eso, claro, frecuentemente ocasionaba Y enfrentamientos. la política era un motivo de riña. De hecho,
hubo algunos episodios de violencia extrema e incluso de asesinato. Claro, en la elección del año 25, ¿no es cierto?, se llega a un enfrentamiento en el que uno de los, García Montaño, Sí. ultima a Félix Ranulfo de la Colina, Claro. que era un político opositor. Claro. Montaño era de Trigueros de Godoy, Ranulfo de la Colina era del doctor Carrá, del doctor Enrique Carrá, Claro, de los conservadores. de la parte conservadora, y se enfrentan en las inmediaciones de lo que es ahora Boulevard 25 de Mayo y Lisandro de la Torre, y termina muerto Ranulfo de la Colina. Claro. Es un hecho extremo, pero un la, hecho extremo. la política era uno de los motivos de estas Sí, riñas. en la gente del pueblo. La riña era algo también habitual en esa época. Claro, porque había mucho alcohol. Se tomaba mucho, era muy frecuente en la crónica policial, ya incluso avanzando en el tiempo, estamos hablando de los años 30, 40, ¿no es cierto? Era muy frecuente la denuncia y la detención de las personas por estar embriagadas. Claro, Por estado de embriaguez, eran llevados detenidos a la policía. Era uno de los motivos de estas Sí, riñas. en la gente del pueblo. La riña era algo también habitual en esa época. Claro, porque había mucho alcohol. Se tomaba mucho, era muy frecuente en la crónica policial, ya incluso avanzando en el tiempo, estamos hablando de los años 30, 40, ¿no es cierto? Era muy frecuente la denuncia y la detención de las personas por estar embriagadas, que le llaman, Claro, por estado exactamente. de embriaguez, eran llevados detenidos a la policía. Y en muchos casos, principalmente en lo que era, digamos, la parte suburbana, barrio Parque actual, el barrio La Milca, actuales también, era frecuente que en los bares de esos lugares, por semana tenía 4 o 5 episodios de riña. ciertos episodios de riña que venían por cuestiones de hombres, ¿no? Que venían por cuestiones políticas o deportivas. Esos eran los Claro, los dos principales desencadenantes eran motivos. eso. O sea, vos ves que incluso en lo deportivo no sería una cuestión grave, ideológica, pero sin embargo llevaba a que la gente se desconozca y se enfrente. ¿Cómo peleaban? Algunos a trompada, con puñales y con la fusta. Era muy común que había mucha gente a caballo. Mucha Entonces, gente a con caballo. La fusta se utilizaba como arma. Se utilizaba y, como arma. y arma blanca también. El Sí, cuchillo sí, también. tenía una También. cierta habitualidad. De hecho, tenemos un barrio, que es la actual parte del actual barrio Sarmiento, que se conocía en una época como el barrio de la puñalada. ¿Tiene que ver con el esto? barrio de la Puñalada avanzó Arturo? bastante. El tema del barrio de la Puñalada en barrio Sarmiento viene precisamente a raíz de algunos de estos enfrentamientos, porque vos tenías dos estaciones ferroviarias cercanas, la estación del Central Argentino, Mitre, que actualmente está abandonada, y la estación del Belgrano, donde está ahora la estación Belgrano, Exacto. y donde está todo lo que es el establecimiento de Pingüino, y Sí, señor. parte del Botánico, y la plazoleta Villafañe. Todo eso era el sector que le llamaban Los Bretes, que era el lugar donde se conservaban los animales para el ferrocarril que Claro. estaba en el centro. Claro. Todo eso. Claro, porque los animales se transportaban en ferrocarril. Claro, pero para llegar desde los campos hasta Los Bretes, de los 3 ferrocarriles que entre estación o entre Brete y Brete habrá habido 10 cuadras de distancia Sí. a lo sumo, estaban todos concentrados en ese sector de la ciudad, cercanos a Barrio Sarmiento. Los animales eran traídos en pie, que se llama, o sea, se los traía con troperos. Claro. No existía el transporte. Se los arriaba. Se los arriaban. Y entraban, hasta los años 50, los animales entraban por Boulevard Irigoyen, por Boulevard Garibaldi y por Boulevard 25 de Mayo, en arreo, hasta esos esos corrales. Hasta esos corrales. Arreados por gente. Esos animales venían a lo mejor desde 2 días andando, ¿no es cierto?, en tropilla, sin comer, sin agua, llegaban en un estado pésimo, después eran cargados en los vagones donde se le daba destino hacia frigoríficos de distintos lugares, pero el animal iba siempre en pie. Bueno,
Entonces, las tropillas eran generalmente integradas por 5 o 6 troperos Claro. que venían cuidando esa cantidad de animales. Cuando terminaban su faena, iban a los bares que había en las inmediaciones y todos estaban siempre armados, Claro. armados con el puñal, Puñal de facón, claro. que era elemento más que de defensa a veces para trabajo propio, Para comer. para comer, ¿no Claro. es cierto? Porque comían en los campos por ahí donde los agarraba, digamos, la noche o el mediodía, y luego utilizaban eso sí como un arma para agredir a otra persona. Y a esto se sumaba todavía que a la altura de lo que es Boulevard 9 de Julio y calle Santa Fe, había en ese lugar la curtiembre de Lanfranchi. Entonces, en la curtiembre también la gente que trabajaba era más bien rústica, de andar a caballo, con puñales, ¿no es cierto? Con estas cosas, que eran herramientas incluso hasta de trabajo de ellos en la curtiembre, y cuando salían del lugar también era habitual ir a un bar a tomar. Y ese es el origen de... Claro, entonces... Porque había peleas con cuchillos. Porque peleaban con los cuchillos. O sea, no era tampoco cosa de todos los días, No. pero con más frecuencia que en otros lugares. Y era mucha la gente que iba con el puñal. O sea, era mucha gente de a caballo, Claro. podríamos decir, que circulaba en todo ese sector, por las 3 estaciones y por la curtiembre, y la cantidad de bares que había, bueno, por lo menos uno por cuadra, ¿no Claro. es cierto?, en algunos lugares, que eran boliches, ¿no es cierto?, donde pasaban estas cosas. Arturo, sí. te quiero llevar a otro tema. En la actualidad hablamos mucho, y de hecho es una fuente de inseguridad, uno de los aspectos de la inseguridad que se intenta abordar, que tiene que ver con la violencia familiar, más que familiar, la violencia de género. ¿Hay registros en el pasado sanfrancisqueño de episodios de Sí, porque violencia de género? se denunciaban muchos, y los tenés, donde la denuncia radicaba fundamentalmente en que el hombre volvía, digamos, borracho a la casa. Claro. El tema del alcohol, hoy tenemos, no sé los niveles de consumo de alcohol que puede haber en San Francisco, pero me parece a mí que lo que había en aquel momento era muy grande, Muy extendido. muy excesivo, y que tal vez hoy se está reemplazando alcohol con sustancias. Claro. ¿tá? Claro. O sea, hoy posiblemente hay más droga. De aquella época no se habló nunca de droga, sino hasta comienzo de los años 70. Claro. Recién surge la droga en San Francisco en los años 70, que podemos hacer después una pequeña mención también del tema. Pero existía mucha violencia doméstica, no solo de parte del hombre hacia la mujer, sino de mujeres que también se emborrachaban y le pegaban a los maridos. Sí, y señor. estaba todo denunciado en la policía. Se Y existía- efectuaban denuncias. Sí, permanentemente. Nada más que no se le daba otro tratamiento más allá que el de lo que podía constituir el delito o lo que fuere por golpear a otra persona. Claro. O sea, se lo trataba Claro, todo en un mismo sí, nivel. en un mismo nivel Pero de- hoy, bueno, está catalogado, ¿no es cierto? Y está todo diferenciado. Claro, hoy está grabado, digamos. Está grabado. Pero en aquel momento vos podías pelear contra otro hombre en un bar, en una cancha de fútbol, en la calle. Eran lesiones, digamos, delitos de lesiones, Claro, de lesiones podías leves, de pelear con riña. una mujer o la mujer te golpeaba, pero todo era lo mismo, de alguna manera. Era ¿Entre todo- mujeres? También. Y se daba mucho en lo que eran los conventillos. En San Francisco Claro. había mucho conventillo, constituido en muchos lados. Entonces ese hacinamiento, de alguna manera, llevaba a que por distintas razones, por cuestiones del uso de algunas dependencias comunes del lugar, en fin, a veces a lo mejor también por comentarios de uno y del otro, se llevaba a que se desconocieran las mujeres y había serios enfrentamientos entre mujeres que no llegaban tanto como a la agresión física con el cuchillo, como en el hombre, sino de golpes. Golpes. Y terminaban todos también en la policía, y absolutamente lo que siempre pasaba, todas las personas terminaban detenidas. Por lo menos por... Todos terminaban detenidos. El que acusaba y el acusado por las dudas, la policía arreaba con todo y llevaba con todo. Con una policía que tenía muy pocos medios. Hasta los años 50, tenían un solo móvil automotor Claro. para el departamento San Justo, parte de Río Segundo, que era la jurisdicción que tenía la policía entonces, y parte del departamento Río Primero. Para todo eso tenían un solo móvil, que generalmente lo usaba el jefe de Claro. policía para recorrer Para la zona. recorrer la O sea zona. que todos los pueblos y la zona y la ciudad quedaban sin móvil.
Pero a caballo, policía a caballo o a pie. Había a caballo o en bicicleta. O en bici. Entonces no había tampoco la comunicación telefónica que tenemos al día de hoy, olvídate, ¿no es cierto? O sea, tenía que ir el agente policial en bicicleta a constatar, volver a la policía a buscar refuerzos. Era un trámite prácticamente que le llevaba un día a un pobre agente policial de la época. Y si no, iban a caballo también. Fíjate que la cárcel, la unidad de encausados de aquel momento, la cárcel de encausados, que se llamaba, estaba en calle Paraguay al 700, sí, barrio Sarmiento. ¿Por qué se había puesto en barrio Sarmiento? Porque de ahí provenían la mayoría de los detenidos. Claro, y en los años 50 se pide por la violencia que se desataba mucho en lo que es actualmente Barrio Parque, la instalación de una subcomisaría que ahora es la sede del Comando Radioeléctrico. Claro. En ese lugar se instala una subcomisaría para ver de alguna manera... Zonas calientes, digamos, claro. desde el punto de vista delictivo. Arturo... pero te comentaba lo siguiente. Ante la falta de medios, teníamos la unidad de policía acá, en el centro, en Barrio Sarmiento, la cárcel, y cuando había que trasladar a algún preso que venía incluso desde la zona o desde acá, se lo llevaba esposado y a pie por la calle. Entonces había mucho reclamo como de una exposición del detenido ante ante el público, ante la gente. En los años 50 se produce acá en San Francisco un acto político muy importante en el que viene a hablar Ricardo Balbín, organizado por los radicales. El peronismo no aceptaba prácticamente ningún tipo de acto político que no sea de su partido. Se organiza el acto, dan la autorización policial para hacerlo enfrente del Banco de la Nación, y cuando termina el acto se producen algún tipo de incidente donde se producen algunos detenidos que son llevados a la policía. Luego del acto, Balbín y los dirigentes políticos locales, con gente que había comprado su tarjeta, van a un hotel que se llamaba Saboya, frente del Meteoro, del hotel del Molino Meteoro, cenan en el lugar y a punto de terminar la cena cae la policía, hace una redada y se lleva a todos los principales dirigentes, incluyéndolo al dueño del restaurante porque les dio de comer. Los llevan todos presos, ¿no? Los detienen acá en la policía y después deciden que lo tienen que trasladar a la cárcel. Entonces los dirigentes radicales, que eran generalmente abogados, eran médicos, ofrecen sus autos. Claro, ellos ofrecen sus autos para ser trasladados en sus autos. Claro, para no ser expuestos al escarnio de ser trasladados a pie. Y los llevaron esposados y a pie desde la comisaría acá del centro a la cárcel. Un clima político. Era un clima político que, bueno, después... Hablamos de la grieta hoy, bueno, evidentemente tenemos algunos antecedentes de grieta. Por eso, Arturo, o sea, no todo lo que fue pasado fue distinto. No, completamente, ni mejor. Ni mejor. Alguna cosa puede ser, pero todas esas cosas existían, toda esa violencia estaba, la inseguridad estaba. La falta de electricidad en las calles, donde de noche, allá en los años 20, se cortaba toda la luz de la calle porque la usina no tenía capacidad para dar electricidad, el pueblo quedaba completamente oscuro y era imposible transitar sin que por lo menos una o dos personas sean asaltadas, molestadas, agredidas. Tal vez no se llegaba a un grado de violencia tal como el que tenemos hoy, donde todavía no se da en San Francisco, pero lo vemos en otros lugares, donde aparte del robo está el crimen. No se daba con tanto así, pero la inseguridad estaba, porque a cualquiera le molesta salir por la calle y ser detenido por una persona que quiere robarte, o te molesta, o te agrede, o te asusta. Entonces, pero eso existió desde siempre. Arturo, tenemos que hacer otro bloque con el tema de seguridad porque este ya se nos agotó, pero nos quedan temas pendientes que tienen que ver, por ejemplo, con cuando vos lo mencionaste, cuando aparece la droga en la ciudad de San Francisco, desde cuando se registra los episodios de violencia, llegamos más o menos hasta los 50, hasta en los años 60, 70. Así que te proponemos que hagamos otro bloque sobre este tema de inseguridad. Pero mientras tanto, ha quedado muy claro que las cuestiones que tienen que ver con el delito, las cuestiones que tienen que ver con la inseguridad, vienen en la ciudad de San Francisco desde el mismo momento en el que fuimos creados allá por finales del siglo XIX.